perdón, núcleo liso, linfoma, neoplasia benigna. Entonces, el sitio más común de los leiomiomas es a nivel de útero, ¿cierto? Y aquí en el útero ustedes pueden ver, ¿se acuerdan las capas del cuerpo uterino? Sí. La capa más interna es el endometrio, de ahí viene el endometrio y finalmente el perimetrio, ¿no es cierto? Y aquí tenemos dos leiomiomas, uno más grande que está muy cerca de la mucosa, en este caso al endometrio, y otro que está en el espesor del miometrio, ¿no? Acá tenemos otro caso en el cual tienen múltiples leiomiomas, ¿no? Algunos de ellos ya están hacia afuera, están hacia el lado del perimetrio. Y a veces las manifestaciones del leiomioma dependen de la localización. Si el leiomioma está muy cerca del endometrio, se llama un leiomoma submucoso, y casi siempre se manifiesta por sangrado por vía vaginal. ¿De acuerdo? La mujer se queja de mucho sangrado por vía vaginal. En cambio, si el tumor está más hacia el lado externo, hacia el lado del perimetrio, lo más probable es que el paciente se queje de dolor pélvico crónico, ¿no? Muy bien, son neoplasias, vean ustedes, bien delimitadas, como una neoplasia benigna, bien delimitadas, de diversos tamaños, algunos leiomas mucho más grandes, con ese aspecto sólido, blanquecino y a veces una tendencia medio remolinada. Muy bien, esta es la fotografía de la lámina que van a ver, así se ve. Entonces, ¿ustedes cómo reconocen que es útero? Porque tienen que reconocer esta capa de arriba. ¿Ven esta capa que tiene glándulas? Si ustedes ven que esta capa tiene glándulas, ¿qué viene a ser? A ver, un aumento acá. Ahí, ¿El perimetrio tiene glándulas? El endometrio, ¿no? Solamente que ese endometrio, ¿qué les llama la atención del grosor? ¿Es el grosor normal del endometrio? No. Está muy adelgazado. ¿Cómo se llama eso? ¿El diagnóstico? Atrofia endometrial. Y la atrofia endometrial se debe a que tienes un tumor, una neoplasia aquí, que es el leiomioma, ¿de acuerdo? Que está comprimiendo el endometrio, volviéndolo atrófico. ¿De acuerdo? Vean esa neoplasia bien redondita, bien delimitada. Ojo, si bien se puede separar muy fácil del miometrio, no tiene una verdadera cápsula. No es encapsulado como tal, ¿no? Pero se separa muy bien del miometrio. También se dice que en algunas ocasiones, sobre todo cuando la mujer todavía quiere tener hijos y tiene muchos miomas, lo pueden sacar solamente el mioma, sin tener que extirpar todo el útero, ¿no? ¿Por qué? Porque el cirujano entra y puede excluirlo, extirparlo con mucha facilidad. ¿No? Entonces, esa es la clave. Tienen que identificar el endometrio y en el espesor del miometrio identificar el leioma. ¿No? Y ese es mayor aumento. Ven, acá están las glándulas endometriales atróficas y aquí tenemos lo que queda del miometrio y acá está el leioma. ¿No? Otro aumento, otra vista. Acá tenemos el leiomioma arriba a la derecha y acá está el miometrio. Vean el espacio que se separa. Vean que el leiomioma aquí estamos viendo que tiene vasos sanguíneos, ¿no? Como buena neoplasia, tiene que estar vascularizado. Cuando ya ven ustedes en detalle la neoplasia, se van a dar cuenta que esta neoplasia de músculo liso, estas células musculares lisas se organizan formando fascículos. Pero estos fascículos se disponen en todas direcciones, ¿no? Pueden estar, por ejemplo, cuando ustedes lo ven así con el núcleo tan chiquito, es porque los núcleos el fascículo está como saliéndose del monitor, ¿de acuerdo? En esta dirección antero-posterior, ¿no? En cambio, si tú lo ves de costado, lo vas a ver con los núcleos elongados, ¿sí? Lo más fácil es verlos así, es muy fácil de reconocerlos. Pero si lo ven con los núcleos muy pequeñitos, es porque los están viendo de frente, ¿no? Tienen que imaginarse esto en 3 dimensiones. Bueno, aquí es la vista característica, ¿no? Vean cómo estas células se organizan en fascículos y sus núcleos son muy alargados, ¿de acuerdo? Y se organizan formando estos fascículos, en este caso longitudinales, ¿de acuerdo? En otras áreas, vean ustedes aquí, ¿no? Así son los núcleos. Sus núcleos se parecen hacen la descripción como si fueran cigarros, dicen, ¿no? Como si fueran cigarros, ¿de acuerdo? Bien alargados con los bordes, así, con los bordes redondeados, ¿de acuerdo? Vean que si ustedes buscan es muy difícil encontrar mitosis. Si encuentran pueden encontrar alguna mitosis, pero no es lo común, ¿no? Como es una neoplasia que crece muy lentamente. A veces ya leiomioma que han estado mucho tiempo en la paciente se comienzan a calcificar, ¿no? Se comienzan y se calcifican. Muy bien, entonces es una lámina bastante fácil de ver, ¿no? La clave es identificar qué es útero y después encontrar la neoplasia que es evidente. La otra neoplasia corresponde a un feocromocitoma. El feo. ¿De acuerdo? Sin alusiones personales. El feocromocitoma es una neoplasia que aparece en la médula adrenal. Entonces tenemos que recordar la glándula adrenal. La glándula adrenal
Es una membrana que tiene dos partes, una corteza y una médula. La corteza, a su vez, tiene tres capas. De afuera hacia adentro, ¿cómo eran las capas, las zonas? Glomerulosa, fascicular y reticular. Y cada zona produce una hormona principal. La glomerulosa produce mineralocorticoides, siendo el más representativo aldosterona, ¿no? La fase fascicular produce principalmente cortisol, ¿no? Y la fase reticular los andrógenos de baja potencia, ¿no? El más representativo dihidroepialdosterona, ¿no? Muy bien, pero esa es la corteza adrenal. La médula adrenal, ¿qué produce? Catecolaminas, ¿no? Catecolaminas, que son de dos tipos. ¿No? Adrenalina y noradrenalina. Adrenalina y noradrenalina. ¿Cómo se llaman las células en la médula adrenal que producen estas catecolaminas? Pues es histología. Porque esas células son las que se transforman ahora en esta neoplasia. Las células cromafinas, ¿no? Las células cromafinas. Entonces el feocromocitoma es una neoplasia benigna de células cromafinas. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos la fotografía. Vean ustedes, esto es una fotografía macroscópica. Podemos reconocer acá al extremo lo que ha quedado de glándula adrenal, sobre todo en la corteza que se ve normalmente amarilla, ¿no? Aquí también queda un poquito de corteza amarilla y acá en el otro extremo también. Todo lo demás, que es la neoplasia que mide casi 7 centímetros, es el feocromocitoma que depende de la médula adrenal. Y en este caso la ha reemplazado por completo la médula adrenal. ¿Ok? Entonces, esto es una neoplasia benigna, pero que tiene la capacidad de producir catecolaminas, ¿no? De producir catecolaminas. Entonces es funcional. Y a veces las manifestaciones no son tanto por el tumor, por la masa, sino las manifestaciones son por las catecolaminas. ¿De acuerdo? Entonces vean ustedes lo que pueden hacer algunas neoplasias benignas. Vamos a ver cómo se ve esto en microscopio. Estas son las láminas que van a ver ustedes. Recordar, en esta vista panorámica empezamos desde afuera, se ve la grasa. De ahí tenemos, acuérdense ustedes que la glándula adrenal tiene una cápsula, ¿de acuerdo? Y ahí viene la corteza. Esa corteza está muy adelgazada también. Está siendo una corteza atrófica, ¿no? Hasta aquí, esta es la corteza adrenal. Y de aquí hasta abajo, todo esto es la neoplasia. Es la proliferación de las células cromáfinas. ¿De acuerdo? Entonces se organiza grasa, cápsula, corteza atrófica y de aquí para abajo el feocromocitoma. Vamos a ponerle más aumento, ¿no? Acá otra vez, grasa, cápsula, corteza y aquí empieza toda la neoplasia. ¿De acuerdo? Toda esta neoplasia. Ahora vamos a poner mayor aumento de esta neoplasia para ver qué detalles tiene. Y es así como lo van a ver. Esta neoplasia se organiza formando pequeños grupos de células como pequeños nidos, ¿no? Algo redondeados o ovalados. Y entre estos grupos, muchos vasos sanguíneos. Recuerden ustedes, toda glándula endocrina, ¿de acuerdo?, es sumamente vascularizada. Porque el producto, ¿no?, la hormona, lo que se cree, va a salir a la ser sangre. vertido a la sangre. Lo mismo pasa con sus neoplasias. Las neoplasias de estas glándulas endocrinas son muy vascularizadas. ¿De acuerdo? ¿Ok? Muy bien. Y aquí está el detalle, a mayor aumento. A este grupo de células cromafines, que forman una masa más o menos redondeada u ovalada, tiene un nombre en alemán que es Zellwallen, ¿no? Como bola de células. Zellwallen. Está escrito en la guía para que lo vean. ¿De acuerdo? Y alrededor de estos Zellwallen están los vasos sanguíneos. Aquí podemos darnos cuenta del detalle de las células. Son células muy grandes, los núcleos varían de tamaño, pero podría encontrar una que otra mitosis, pero no es lo característico. Tienen amplio citoplasma y el citoplasma se ve de ese color rojo, ¿no?, un rosado, y cuando le ponemos más aumento van a ver un detalle más, ¿no? Pero todo se organiza así, todo es lo mismo, ¿no? Masas redondeadas o ovaladas de células rodeadas por muchos vasos sanguíneos. A estas estructuras se le llaman los Zellwallen, ¿no? Y es así cuando le ponen ya el máximo aumento, ¿no? La célula con su núcleo, ¿no?, gran célula. ¿Y qué les parece al citoplasma? ¿Se dan cuenta que está lleno de puntitos? Es un citoplasma granular, ¿no? Tiene un citoplasma granular, es una de las características. ¿De acuerdo? Ahora, es importante reconocer esta neoplasia
Porque el manejo del feocromocitoma... primero, las manifestaciones, como les dije, no van a ser tanto por el tumor, van a ser por el... La hormona. Se deja. Se vuelve rebelde. José Carlos, ¿puedes regresar la macro? Tú estabas recién. Ahí no. No, ahorita lo voy a retomar. Ya, macro, ahí no va a dejar. Entonces, las manifestaciones del feocromocitoma no son tanto por la neoplasia, porque al final son 7 centímetros, pero están... ¿Dónde están localizadas las glándulas suprarrenales? Ya, y eso es la región retroperitoneal. Entonces, ahí es difícil. Ahí falta un iPad, doctor. Las manifestaciones principales son por la producción de catecolamina. El paciente se va a quejar de taquicardia, tiene hipertensión arterial, ¿no? Inclusive sudoración, irritabilidad y todo lo que se debe a la descarga de catecolamina. Sabiendo eso, al momento que el cirujano va a operar este tumor, no puede manipularlo. Porque imagínense que el cirujano entra a operar a una paciente y comienza a tocar al tumor y comienza a liberar catecolaminas en pleno acto operatorio. Entonces imagínate, el paciente anestesiado en la cama quirúrgica, en la mesa quirúrgica, y de repente te hace taquicardia, te eleva la presión, el anestesiólogo se infarta nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque el cirujano, sabiendo que es un feocromocitoma, no debe tocar. Lo que debe hacer es recordar anatomía. Si ustedes se acuerdan por anatomía, ¿cuántas arterias irrigan la médula, la glándula adrenal? 3. 3 arterias. 3 arterias irrigan la glándula adrenal. ¿De dónde salen? La primera, la superior. De la frénica, la media. De la otra. ¿Y la inferior? De la renal. Entonces son 3 arterias que irrigan la glándula adrenal. ¿Y cuántas venas salen de la glándula? Venas. Una. Una única vena. Una única, gran champero. Una única vena. Entonces, Aquí tenemos al champero Piroja. Ya no lo está filmando a mí, ya lo está filmando a él, dando la buena respuesta. ¿No? Entonces, las catecolaminas producidas por esta glándula, solamente la única forma de salir es por la vena. Entonces, lo que tiene que hacer el cirujano es no tocar el tumor, sino identificar la vena suprarrenal. Y una vez que identifica la vena suprarrenal, la clampa. Recién ahí puede manipular el tumor. Porque si no, al manipularlo, podrías producir una sobrecarga de catecolaminas. ¿Se entendió? Sí, me hago aplicación de la anatomía en patología. Muy bien, entonces es bastante fácil de ver. Casi toda la lámina es feocromocitoma. Muy bien, pasamos al adenocarcinoma de pulmón. ¿No? Adenocarcinoma, ¿qué significa? Es una neoplasia maligna que produce glándulas, ¿no? Estructura de tipo glandular. Y entre ellas, el pulmón es uno de los sitios más frecuentes. El fin de semana van a hacer en la clase de fisiopato, si no es para neoplásico, pero en relación a cáncer de pulmón. Y ahí van a leer los diversos tipos de cánceres que hay en el pulmón. Uno de ellos es el adenocarcinoma. El adenocarcinoma de pulmón clásicamente es una neoplasia que está en la periferia. ¿De acuerdo? A diferencia del carcinoma escamoso, que es el otro más común, que clásicamente está pegado al hilo pulmonar. El adenocarcinoma en la periferia, el carcinoma escamosa en el hilo. El adenocarcinoma suele ser de tamaño bien pequeñito y siendo pequeño, rápidamente da metástasis. Da metástasis a los ganglios, da metástasis a la pleura. ¿No? Acá está la pleura. Vean el contacto que hay entre el tumor y la pleura. Entonces es una neoplasia muy agresiva. No, apenas cuando se diagnostica, ya el paciente está bien diseminado, está la neoplasia. ¿De acuerdo? Vamos a ver la fotografía, cómo va a ver la lámina. Es esta la lámina panorámica que van a ver. ¿Pueden reconocer la estructura que está acá en el centro que estoy mostrando? ¿Bronquio o bronquiolo? ¿Bien cartílago? ¿Cómo dice? ¿Cuál es la diferencia entre bronquio y bronquiolo? El bronquio tiene cartílago o tiene glándulas en la mucosa, ¿no? No hay nada de eso, por lo tanto es un bronquiolo. Bastante grande, ¿no? La idea es, bueno, acá tienes el bronquiolo, hacia el lado izquierdo tienes el parénquima pulmonar normal, con alveolos, sacos alveolares, como todos estudiado, y al lado derecho, te das cuenta que la histología es completamente distinta, es la proliferación maligna del adenocarcinoma. Entonces, esta lámina es importante para distinguir lo que era normal y de lo ahora que es patológico, ¿no? De lo que es maligno.
Por ahí un alumno me dijo, buscando, dijo, doctor, veo en el pulmón antracosis. Sí, pues, ¿no? Si el estudiante mayor, pues es muy común que veas antracosis, como ya lo estudiaste en el práctico. A mayor aumento, acá quedó el bronquiolo arriba, parénquima pulmonar normal, y aquí está la proliferación. Vean que esta proliferación de células ya no forma nada de normal, ¿no es cierto? No hay nada que se haga parecer a los sacos alveolares o a los alveolos. Es una proliferación desordenada que reemplaza el parénquima pulmonar. Y si le ponemos más aumento a esta lesión, vamos a darnos cuenta que todas estas células malignas se organizan formando estas estructuras, ¿no?, que parecen glándulas, ¿no? Que parecen glándulas, sobre todo las del extremo derecho. Aquí. Creo que hay otra fotografía acá. Vean acá, vean, en este lado. Vean cómo todas ellas tratan de formar estructuras que parecen glándulas. Esta foto se parece en algo al adenocarcinoma que vimos de estómago. ¿Se acuerdan? Obviamente que la diferencia es que ustedes dicen pulmón porque tienen área de pulmón sana. En el otro ustedes decían que era estómago porque tenían sanas áreas de mucosa gástrica. ¿No? Mayor aumento, vean ustedes, todas estas células son neoplásicas y todas se organizan formando estructuras glandulares. ¿De acuerdo? Por eso que llamamos que es adenocarcinoma. No hay nada normal en esta lámina. ¿No? A mayor aumento, para que vean las células, ¿no?, de diversos tamaños, unos más grandes, otras medianas, otras más chiquitas. Hay mitosis, seguro van a buscar. ¿De acuerdo? E inclusive en algunas de ellas hasta vacuolas llegan a formar por ahí, ¿sí?, o produciendo mucina. Todas estas son células malignas. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entiende claro? Excelente. Pasamos a la cuarta lámina, carcinoma de células renales. El sinónimo de esto también se le conoce como carcinoma de células claras, ¿no? Así se llama, carcinoma de células renales o también carcinoma de células claras. Había un término antiguo que se le llamaba hipernefroma a esta neoplasia. Ya se ha dejado de usar, pero por si lo leen por algún lado, hipernefroma era el otro sinónimo para esta neoplasia. Aquí tenemos algunas fotos de carcinoma de células renales, ¿no? Ustedes tienen el riñón, su corteza, la médula, el sistema pielocalicial, ¿de acuerdo? Y en la corteza, en el parénquima, perdón, tienes toda esta tremenda masa. Una neoplasia bien delimitada, ¿no?, de unos 5 o 6 centímetros, con esos tonos de color, entre amarillo por algunas zonas, rojo en otras, y evidentemente áreas hemorrágicas, ¿no? Este es el carcinoma de células renales. ¿Qué manifestaciones da? Las manifestaciones que da son cuando tiene un tamaño considerable, ¿no? Y cuando ya tiene un tamaño considerable, el paciente se queja de dolor lumbar, ¿de acuerdo? Se queja, puede haber hematuria también, ¿no?, o sea, sangre en la orina, ¿no? Hematuria. Y bueno, baja de peso también. Aquí tenemos otro caso donde se ha extirpado el riñón, salud, ¿no?, con toda la grasa perirenal, ¿no?, así donde se tiene que operar, sacando toda la grasa perirenal. Aquí pueden distinguir fácil la corteza de la médula, y aquí en el polo superior del riñón una tremenda masa que se ve ahora sí todo de color amarillo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes ven al microscopio este tumor, lo van a ver de esta manera. En las láminas tienen que reconocer la parte del riñón normal, que viene a ser esta porción de acá. Si ustedes ven, ¿qué viene a ser? ¿Qué porción del riñón es? ¿Qué estructura ven? Básicamente ven túbulos, ¿no? En otras áreas van a ver glomérulos y todo eso. Pero esto es normal. Y comparas esta porción normal con esto. Esta es la neoplasia. Esta es la neoplasia maligna. ¿De acuerdo? Tiene su tono pálido, ¿no? Si se dan cuenta, se ve más clarito con esto. Porque sus células, ahorita vamos a ver, tienen una propiedad muy importante. A mayor aumento, estas células malignas se ordenan o forman estructuras que parecen unos cordones bastante largos que se tratan de dar la vuelta, ¿no? Tratan de como de formar tubos renales, como si fueran túbulos conectores o túbulos de contorneo distal, ¿no?, pero no llegan a formar. Tratan de imitar estas formaciones tubulares. ¿Se dan cuenta cómo las células se ven bien claras? Porque su citoplasma es rico en glucógeno y acumula y se ven de esa manera. Vean que entre las células tumorales, esta neoplasia también tiene mucha vascularidad, sumamente vascularizada, ¿no? Y aquí ya tenemos a mayor aumento. Vean cómo las células se organizan formando estos pequeños grupos, ¿no?, algunas veces medio alargados como cordones, y muchos vasos sanguíneos entre ellos. Vean, la célula es bastante grande, el núcleo es pequeño, pero tiene un amplio citoplasma claro. Por eso que también a este se llama carcinoma de células claras, ¿no?, por esa característica de sus células, ¿no?
y aquí a mayor aumento para ver, todos estos núcleos son malignos, ¿no? Y un amplio citoplasma bien transparente casi, ¿no? Células claras. Esta neoplasia suele diseminarse mucho por vía hematógena. Como está cerca a la vena renal, rápidamente las células se meten por ahí y dan metástasis en los sitios más insospechados, ¿no? Hemos tenido casos de metástasis en lengua, en fosa nasal, en cuero cabelludo, ¿no? En los Qué dedos, rico. en la parte de los dedos, en la parte final de los dedos, porque se disemina Para con mucha chuparse los facilidad dedos. por vía hematógena. Ahí está. Listo. Muy bien. Ahí nomás. Acabo de ver toda mi vida pasar en un segundo. Ya. La quinta lámina es un seminoma. ¿Se acuerdan del seminoma? Ya, es una neoplasia de testículo, ¿de acuerdo? De células germinales, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que su contraparte en el ovario, cómo se llamaba? El disgerminoma. Sonríe, Ustedes mamá, escuchan de un sonríe. seminoma, ya de memoria saben que eso es solamente en varones, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos... Yo no estoy, o Ah, sea, ya, se ya. está moviendo solo, Se está moviendo solo. tratando de regresarlo al sitio donde está. Entonces aquí tenemos una vista macroscópica del seminoma, ¿no? Ojo, el seminoma es común en personas, en varones entre 20 y 25 años, ¿de acuerdo? Es muy raro seminoma pasado los 50 o 60 años, además de todo de varones jóvenes, ¿no? Aquí tenemos la parte del epidídimo y aquí tenemos el parénquima testicular, ¿no? Acá está lo normal y acá está la masa del tumor. Un tumor bastante grande que compromete más de la mitad del testículo, tiene ese aspecto amarillento, ¿no? Medio lobulado, con áreas de hemorragia en el centro, ¿de acuerdo? ¿Cómo se va a ver esto al microscopio? Así lo van a ver. Primero, bueno, pueden tener tejido adiposo, en alguna de las láminas en un extremo se ve epidídimo, con eso también pueden reconocer que es testículo, ¿no? Y van a reconocer, ¿se acuerdan de esta capa externa? La túnica albuginea. Y ahí deberíamos ver nosotros los túbulos seminíferos, ¿de acuerdo? Pero no, la neoplasia ha reemplazado todo el parénquima testicular, ya no se ven túbulos seminíferos. Y estas células malignas, que tienen gran capacidad de proliferación y de diseminación por vía linfática, reemplazan todo el parénquima, todo el parénquima. Estas células malignas van a tratar de imitar a sus progenitoras normales. Entonces, para eso, ¿se acuerdan cómo eran las células germinativas en el testículo? ¿Cómo evolucionan? ¿Con quién pensamos? ¿Cuál es la célula más primitiva? Espermatozoide. De ahí, espermatozoide primario. De ahí, espermatozoide secundario. De ahí, espermátide, espermatozoide. Entonces, estas células neoplásicas tratan de remediar a las más primitivas, espermatozoide y sobre todo espermatocitos primarios. La morfología que adoptan se recuerda mucho a espermatocitos primarios. No forman ninguna estructura, crecen como si fuera un manto, como si fuera una sábana de células, sin formar glándulas, sin formar cordones, nada. Proliferan y reemplazan todo el parénquima testicular, ¿no? Así se ve, ¿no? Todo difuso, ¿no? A mayor aumento, aquí tenemos las células tumorales, ¿no? Es una neoplasia muy agresiva, rápidamente se diseminan, ¿no? Son células grandes, con mucho citoplasma, vamos a ponerle más aumento para poner acá están. Células grandes, con nucleolos prominentes, un nucleolo bien oscuro, con mucho citoplasma de color rosado. Donde pongan la lámina, todas las células malignas se ven así, y hacen recordar espermatocitos primarios, ¿de acuerdo? Vean aquí, inclusive este tiene un nucleolo rojo, un núcleo grande, abundante citoplasma rojo, rosado, ¿de acuerdo? Eso se te puede confundir después con linfomas, por ejemplo, que a veces también algunos linfomas pueden adoptar esta morfología, o melanomas también pueden adoptar esta morfología. Pero sabiendo que viene del testículo, lo más probable es que sea un seminoma. ¿De acuerdo? Muy bien, y esas son las 5 láminas que tienen que ver.